Bueno, continuamos este mes, como ustedes saben, en el mes de mayordomía, cuando la iglesia se une a orar en cómo podemos utilizar mejores nuestros recursos para bendecir al reino de Dios, ¿cierto? Y estamos en las series Haciendo Espacio. Las lecturas que traemos para el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 27 al 31. Dice así: al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y les respondió: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bueno, para aquellos que no me conocen o que nos están visitando por primera vez, yo soy Ana, la esposa del pastor Darío. Él se encuentra en un retiro este fin de semana y por eso no está acá con ustedes, y pues cuando él no está, yo tengo el privilegio de presentar la palabra a ustedes en el día de hoy. Como les venía diciendo, continuamos en las series Haciendo Espacio, y en el día de hoy vamos a aprender la importancia, la necesidad de poner nuestra confianza en Jesús para poder ver y entender la visión que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Y para poder entender un poco más esto, yo quiero traerles un paralelo entre la ceguera espiritual y la ceguera física, y podamos entender un poco más a fondo qué es la ceguera espiritual. Pero antes de entrar en ese paralelo, les voy a leer un poco la definición de ceguera espiritual, como para que estemos en el mismo plano todos. ¿Les parece? La ceguera espiritual es la incapacidad del ser humano para reconocer su propia condición pecaminosa y la necesidad de la gracia divina para la salvación. Sin la luz del Espíritu Santo, las personas permanecen en oscuridad espiritual, incapaces de comprender plenamente las verdades del Evangelio. En otras palabras, podríamos decir que la humanidad, debido al pecado original, cuando Adán y Eva deciden desobedecer al Señor y hacer sus propios deseos, y entra el pecado original, en ese momento hay una separación y entra la ceguera espiritual en la humanidad, lo cual hace que sea imposible que nosotros por nosotros mismos nos acerquemos a Dios, tengamos una relación con Dios, tengamos una relación íntima con Dios. Necesitamos que se nos quite esa ceguera espiritual. Necesitamos que Jesucristo llegue a nuestras vidas para poder quitarnos esa ceguera espiritual, que nos da entonces la posibilidad, cuando Él llega a nuestra vida y nos quita esa ceguera espiritual, de tener una relación con Dios, entender las Escrituras y tener relación con los demás. Ahora sí, ya teniendo claro qué es esa ceguera espiritual, miremos el paralelo con la ceguera física. Una persona que nace físicamente ciega de nacimiento no sabe qué es ver, ¿cierto? No tiene ni idea de qué es ver. Él sabe qué es ver por lo que las otras personas le dicen, pero él no experimenta, no sabe qué es lo que es ver. De la misma manera, una persona que está ciega espiritualmente no sabe que está ciega espiritualmente, a menos que otra persona le diga: tú estás ciega espiritualmente. Una persona que está ciega físicamente no tiene conciencia de la ceguera, no sabe, no puede experimentar el mundo con sus ojos, solo lo puede hacer con otros
sentidos, como el olfato, como el gusto, como el tacto, pero no puede hacerlo a través de los ojos. Es decir, esa persona percibe el mundo de una manera diferente a como nosotros que tenemos vista lo podemos ver. Igual sucede con una persona que está con una ceguera espiritual. Percibe el mundo de una manera completamente diferente a como nosotros lo percibimos. Ve el mundo de una manera completamente diferente a como nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque tiene esa ceguera espiritual. De la misma manera que la persona que nace espiritualmente, esa persona no siente que ha perdido nada, porque nunca lo ha tenido, ¿cierto? Igual una persona que está con una ceguera espiritual, ellos no sienten que han perdido nada. Nosotros que tenemos esa luz que nos da el Espíritu Santo, sabemos que se están perdiendo del amor de Cristo, sabemos que se están perdiendo de tener una comunión con el Padre, sabemos que se están perdiendo de la paz, sabemos que se están perdiendo de poder vivir en este momento con Jesucristo de la mano en el reino de Dios. Ellos no, para ellos no hay pérdida. Pero también hay unas similitudes cuando una persona ciega, porque ha habido personas ciegas de nacimiento que recobran la visión, y hay unas similitudes que se pueden traer a como cuando nosotros recobramos nuestra visión espiritual. La primera es que el ciego se llena de asombro, de maravilla, de todo lo que puede experimentar, de todo lo que puede ver. ¿Por qué? Porque el ciego puede ver los colores, puede ver los atardeceres, puede ver la cara de sus seres queridos. Igual nos pasa a nosotros, cuando se nos quita ese velo espiritual y nos maravillamos de lo que nos estábamos perdiendo sin tener a Jesús en nuestras vidas. Pero también el ciego tiene un proceso de aprendizaje. Científicamente tienen las neuronas, y aquí yo no soy experta, no soy médica, pero sé que hice una investigación, las neuronas tienen que reprogramarse. Los conductos neuronales tienen que reprogramarse porque esa persona está acostumbrada a experimentar el mundo con otros sentidos y no con la vista. Igual nos pasa a nosotros. Lo hemos estado viendo durante las últimas semanas. Tenemos que reprogramarnos, tenemos que buscar espacios para estar con Jesús. Nuestro hábito era no estar con Jesús, ahora nuestro hábito debe ser estar con Jesús. Nuestro hábito era no orar, ahora nuestro hábito debe ser orar. Tenemos que volver a programar eso en nuestras vidas. Y ya que lo vimos la semana pasada, lo predicaba Darío. ¿Qué debo de dejar en mi vida para tener una intimidad con Jesús? ¿Y qué debo añadir a mi vida para tener una intimidad con Jesús? Es la reprogramación que yo les estaba hablando. Luego, en este momento, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo me quito esa ceguera espiritual? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sucede eso? Y para eso vamos a estar estudiando las escrituras del día de hoy. En el versículo 27, si lo volvemos a poner, nos dice que Jesús está caminando y dice, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión, hijo de David. Ten compasión de nosotros, hijo de David. ¿Y qué significa que los ciegos hayan llamado a Jesús, hijo de David? Eso tiene una implicación muy grande. Es la primera vez que en el Evangelio de Mateo se le reconoce a Jesús como el Mesías. Cuando a él lo llaman hijo de David, le están diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Lo reconocen como el Rey, como el Señor y como el Mesías. Y eso lo encontramos, esa profecía la encontramos a lo largo del Antiguo Testamento en varios libros. En el libro de Samuel, en los Salmos, pero yo les traigo la profecía en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 al 7, para que ustedes
sepan de dónde le estoy sacando. Dice, Isaías dice, porque nos ha nacido un niño, es decir, Jesús, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre todos, sobre sus hombros, y le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y su reino para hacer establecerlo, sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Del trono de David. Él está hablando que es del trono de David que va a venir el Mesías. Luego, cuando a Jesús en las Escrituras lo llaman hijo de David, lo están reconociendo como el Mesías. A diferencia de los fariseos, en ese momento los ciegos pusieron su fe en Jesús y lo reconocieron como el Mesías. Es más, unos capítulos antes, los discípulos de Jesús están con Jesús en la barca, lo vemos en el capítulo 8, van de un lado al otro, Jesús se queda dormido en la barca, viene una tormenta terrible, los discípulos se angustian muchísimo y le dicen a Jesús, nos vamos a morir, haz algo. Y Jesús se despierta, para la tormenta, reprende la tormenta y los discípulos dicen, nos dice Mateo 8:27, los discípulos no salían de su asombro y dicen, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vemos que en este momento, en el capítulo 8, todavía los discípulos no reconocían a Jesús como el Mesías. Pero aquí los ciegos por primera vez lo reconocen. Es probable que estos ciegos hayan ido con Jesús siguiéndolo y hayan visto cómo liberó a los endemoniados, cómo sanó a los enfermos, a los paralíticos. Y ellos dicen, lo reconocen y dicen, y yo, a mí, tú también me puedes salvar, tú también me puedes sanar. ¿Y qué pregunta les hace Jesús? Porque esto es bien importante. Les dice, ¿creen que puedo sanarlos? Y esa misma pregunta Él nos la hace a ti y a mí en el día de hoy. ¿Crees que puedo sanarte? ¿Crees que te puedo sacar de esa ceguera espiritual que tú estás teniendo en este momento? ¿Crees que puedo ayudarte en esa enfermedad, en esa dificultad, en ese problema que tú tienes en este momento? Eso mismo que les pregunto a los ciegos, nos lo pregunta a nosotros día a día. Y ellos le respondieron, sí Señor, creemos que tú lo puedes hacer. Y entonces dicen las Escrituras en el versículo 29 que Jesús tocó sus ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe y recobraron la vista. Aquí voy a hacer un paréntesis. Porque esto se puede llegar a malinterpretar que si no tienen fe, entonces no lo sana. No, Jesús puede sanar de muchísimas maneras y que no se vaya a malinterpretar este texto, que es que Dios no me ha respondido porque yo no tengo suficiente fe. Si yo tuviera un poquito más de fe, entonces sí. No. En este caso, Jesús les contesta a ellos, acorde a su fe, quedan sanos. Pero otras veces que Él sanó y la persona no tenía fe. Porque si estaba muerta, como cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo, Lázaro no tenía fe en ese momento, ¿cierto? Entonces, que ese paréntesis acá. Pero bueno, vamos a seguir acá. Entonces, de la misma manera, cuando tú pones tu fe en Jesús, en el Mesías, en ese instante, tu ceguera espiritual se va. En ese momento el Espíritu Santo llega a ti para vivir contigo, para iluminarte, para guiarte. Resulta que cuando tú eres creado, desde antes de que tú seas creado, Dios ha creado un plan maravilloso y unas obras preciosas para que tú hagas. Desde antes de haberte creado. Pero solo
las puedes realizar, solo las puedes hacer, solo las puedes ejecutar en el momento en que Jesús entra en tu vida. Antes estás en las tinieblas. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios las dispuso desde antes de que te creara. Y Él tiene una cantidad de cosas maravillosas guardadas para ti. Pero si tú y yo no ponemos nuestra fe en Jesucristo, no las vamos a poder hacer. Yo no quiero llegar al cielo y encontrarme con que tenía una cantidad de cosas que podía haber hecho acá y no hice. Porque no gasté el tiempo en intimidad con Jesús para poderlas hacer. Y para eso se requiere obediencia también. Se requiere fe y se requiere obediencia. Porque de la misma manera que ya les había dicho que el cerebro se tiene que reentrenar, nosotros tenemos que entrenarnos en obediencia. Porque antes de esa ceguera espiritual se nos quitara, estábamos siendo desobedientes a Dios. Y yo les traigo la historia de Abraham como un ejemplo a seguir. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a Abraham y le dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. No le dice a dónde, le dice, te voy a mostrar más adelante. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y nos dicen las escrituras que después de que Abraham escuchó todo esto, que yo creo que ni la mitad de las cosas que Dios le había dicho en ese momento las entendió, porque Abraham no tenía hijos y para poder tener una descendencia que bendiga a la descendencia, pues se necesita tener hijos. No le había dicho dónde tenía que ir, no le había dicho absolutamente nada. Abraham, dicen las escrituras, partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Te das cuenta? Abraham tuvo un encuentro divino con Dios. Y Dios le da la visión que tiene para él en su vida. Pero Abraham no tuvo un solo encuentro con Dios. Y ya después se fue. Abraham tuvo múltiples encuentros con Dios. Abraham buscaba a Dios cuando estaba con miedo, cuando se equivocó, porque también él se equivocó, cuando tuvo dudas, porque en ese momento nos dicen las escrituras que Abraham tenía 75 años. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? 100. ¿Cuántos años tuvo que esperar para que se cumpliera la promesa de Dios? Así que yo te invito a que leas el capítulo del capítulo 12 al 25 de Génesis, donde está la historia de Abraham. Es una historia fascinante. Y te des cuenta cómo Abraham caminaba con el Señor. Y tuvo múltiples encuentros. Entonces volvemos. Para poder tomar la visión de Dios en tu vida necesitas fe, pero necesitas también obediencia. Y es interesante que vemos el texto de hoy, ¿cierto? Los ciegos buscan a Jesús y le dicen, Hijo de David, Mesías, ¿cierto? Lo reconocen en su divinidad. Pero ¿qué sigue más adelante? Le dice, vamos a leer el versículo 30 y el 31. Dice, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza. No les dice Jesús les dijo. Jesús les advirtió con firmeza. Asegúrense de que nadie se entere de esto.
Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. ¿Qué les dice Jesús? No le cuenten a nadie. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a contarle a todo el mundo. Entonces, la fe que pusieron en el Hijo de Dios les llegó hasta que recobraron la vista. Y después, ¿qué hicieron? Seguir viviendo la vida como la vivían viniendo, de acuerdo a lo que ellos pensaban que era lo mejor, de acuerdo a lo que ellos creían que era el mejor plan. No hagamos como los ciegos. Porque si Jesús les dijo que no lo hicieran, Él tenía una razón. Su ministerio aquí en la tierra tenía que implementarse, su ministerio aquí en la tierra tenía un tiempo. Y lo único que iban a hacer era entorpecer el ministerio de Jesús. Si Dios te da la visión para tu vida, Él te pide obediencia. Porque si tú no obedeces, lo que vas a hacer es entorpecer. Porque resulta que cuando Dios y Jesús te da esa visión, es para trabajar en el reino de Él. Tú ya no estás trabajando en tu reino, tú estás trabajando en el reino de Dios. Entonces lo que tú hagas va a facilitar o va a entorpecer el trabajo del reino de Dios. Cuando tú quieres llamar a otras personas a que conozcan a Jesús. Entonces con tus acciones, con tus palabras, con lo que tú haces, con lo que tú dices, o haces que las personas crean en Jesús, o que las personas digan, yo no quiero creer en Jesús, porque esa persona dice creer en Jesús, pero hace todo lo contrario. La obediencia es necesaria. El libro de Hebreos dice que sin fe no se puede agradar a Dios, pero Jesús también dice, si tú me amas, cumple mis mandamientos. Cumple mis mandamientos. Entonces yo te pregunto, en estas series que estamos haciendo de Haciendo Espacio, ¿qué riesgo tienes que tomar de fe en tu vida para seguir el llamado que Jesús te está haciendo en tu vida? ¿Qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer? Que tu vida sea un reflejo de que tú eres discípulo de Jesús, que has puesto tu fe en Él y solamente en Él. Y que tu vida no sea como la de los ciegos, que profesaron con su boca que Él era el Mesías, pero sus acciones mostraron que no lo reconocían realmente como el Mesías. Porque si es el Mesías de tu vida, si es el Rey de tu vida, tú te vas a someter a lo que Él te pide que tú hagas en tu vida. Oremos. Señor, Dios mío, te damos gracias. Te damos muchas gracias por haber venido a este mundo, habernos amado tanto, tanto, que diste la vida por cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ver esas áreas de nuestra vida en donde todavía tenemos esa ceguera espiritual que nos impide someternos a ti en obediencia y en fe. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Te amamos.